8 de la mañana con 43 minutos, 8:43 ya nos acompaña en nuestros estudios el antropólogo, investigador y docente sobre movilidad humana, Jacques Ramírez. Doctor Ramírez, qué gusto tener acá, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El cierre de los consulados de Ecuador en México causa incertidumbre entre los ecuatorianos que están legalmente residiendo en México y mucho más entre los migrantes ecuatorianos que logran llegar a México por las dificultades que esto ahora implica, el tener que trasladarse o hacer algún tipo de trámite o algún tipo de ayuda a través de un consulado a Guatemala, a Perú y a otros lugares donde se ha previsto la atención. ¿En qué medida esto va a generar muchos más inconvenientes y a dificultar la movilidad de los ecuatorianos en México desde su punto de vista? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, un gusto siempre estar acá. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan por esta importante radio. A ver, yo primero quisiera poner en contexto dos elementos. El primero tiene que ver con todo el tema del funcionamiento del servicio consular, ¿no? Uh-huh. Y esto, como todo en relaciones internacionales, está normado a través del acuerdo, de la Convención sobre Relaciones Consulares de 1963, ¿no? Acá se ponen el marco jurídico del funcionamiento de dichos espacios en otro territorio. Se definen qué es un consulado general, un consulado, agencia consular, etcétera, los diferentes niveles. Pero lo importante acá son dos cosas para nuestro análisis. Primero, que para que se pueda abrir un consulado tiene que haber el consentimiento del Estado receptor. Uh-huh. Es decir, en este caso, México en su debido momento autorizó que se pongan consulados ecuatorianos. Uh-huh. Y se apertura dicha oficina consular. En dicha convención, en el artículo 2, numeral 3, se plantea claramente que la ruptura de relaciones diplomáticas ipso facto no entrañará la ruptura de relaciones consulares. Esto es fundamental, uh-huh. Porque incluso en momentos de guerra, en la historia de la humanidad, cuando ha habido guerra, no se han terminado o han permitido que las oficinas consulares sigan funcionando. Porque el flujo de ciudadanos Porque una cosa continúa. Son las relaciones políticas, uh-huh. Y otra cosa son el flujo de personas, como bien dice Alexis, y las personas tienen otro tipo de tratamiento. Entonces, acá el primer elemento, por ejemplo, un caso que pasó hace poco. Recuerden que el anterior gobierno de Lazo desconoció al gobierno de Venezuela, uh-huh. Reconoció al gobierno de, ¿cómo se llamaba? Guaidó. El gobierno fantasma de Guaidó, ¿no? Esto obviamente produjo rupturas de relaciones diplomáticas, pero digo gobierno fantasma porque en la práctica, para todo el aparato, para todo el claro. servicio que tenían que dar con la llegada de cientos de miles de venezolanos por la región, se seguía reconociendo la oficina consular al cónsul del gobierno de Maduro. De Nicolás Maduro, ¿no? Uh-huh. Nunca por más que se rompieron relaciones, seguía funcionando la oficina consular justamente para darse los servicios consulares, los pasaportes, etcétera. Entonces, esto es claro, pongo esto en el tapete porque hay que ver por los motivos por los cuales el gobierno de Ecuador decide cerrar los consulados. Y acá nuevamente con la cantidad de torpezas que hemos visto en este gobierno en política internacional y en general, recuerden que al inicio de cuando pasa este tema de la invasión a la embajada de México en Ecuador, un comunicado de la Cancillería fue: no vamos a cerrar nuestras oficinas consulares. Uh-huh. Esa fue la primera declaración. Uh-huh. De hecho, yo internamente, hablando con colegas diplomáticos, también me señalaron este tema de que van a seguir funcionando nuestros consulados, que teníamos dos en la Ciudad de México y en Monterrey. Pasa un mes más tarde y vemos esta noticia lamentable del cierre de los consulados. Uh-huh. Y en la declaración de Los Ángeles se plantea primero el gobierno, que ahí hizo el primer anuncio, que van a ser los organismos internacionales acreditados en México, ACNUR y OIM, los que den la atención a los ecuatorianos. Posteriormente dijo que tienen que hacer los trámites en los consulados de Guatemala, me parece, otros en Estados Unidos, en Caray, Houston. como que si fuera tan fácil, ¿no? Además, y después el de Perú, que eso también por las convenciones y los acuerdos de la Comunidad Andina, sí un tercer estado puede dar apoyo a los connacionales. Uh-huh. Ahora, Jacques, el drama que están viviendo actualmente los ciudadanos en este país, estamos en este 2024 experimentando fenómenos similares, iguales o peores a los que vivimos a finales del siglo pasado, cuando lo de la
quiebra bancaria, el feriado bancario, el congelamiento de depósitos. ¿Cómo medimos desde el punto de vista del académico y del investigador estos dos momentos históricos del país? Sí, ya hemos hablado también en estos micrófonos sobre ese tema, y cada mes los datos son más alarmantes, ¿no? Cada vez es peor. Cada vez es peor. Yo que vengo monitoreando mes a mes desde hace tiempo atrás estos datos, ya lo hemos dicho, la tesis que nos encontramos en una segunda ola migratoria de lo que va el siglo XXI, pero los datos, Licenia Alexis, al 2024, abril del 2024, señalan que aproximadamente ya 400,000 ecuatorianos han salido del país, ¿no? Desde enero del 2021 hasta abril del 2024. La cifra solo del 2024 ya nos da el saldo migratorio de 81,000 ecuatorianos fuera, que es el mismo número de todos del saldo migratorio del año 2021. En es apenas decir, 5 meses. En 4 meses, no, porque solo son hasta abril. En 4 meses tenemos los mismos datos que todo el año 2021. ¿No? Y 81,000, recuerden que el año de más salidas fue el año pasado, con 120,000. Evidentemente, a este crecimiento, si sigue este crecimiento, va a superar los datos del 2023. ¿Estos 400,000 en qué periodo son, Jax? De enero del 2021 a abril del 2024, es decir, en esta segunda ola migratoria. Recuerden que el 2020, por el cierre de fronteras, casi todo el mundo tuvo saldos negativos de migración, se empezaron a abrir las fronteras y la gente empezó a salir. Y esto es importante para el caso ecuatoriano. La migración en el caso ecuatoriano hay que verle también como un recurso, ¿no? Las personas ya tienen esto que hemos hablado, sus conexiones, las redes y cadenas migratorias, que en momentos de crisis se activan la migración como una forma como una estrategia, en este caso de sobrevivencia, para la crisis estructural que vive el Ecuador, ¿no? Y señalábamos tras micrófonos que se ha hablado mucho del tema del Darién, del paso por este complicado sitio de la geografía de nuestro continente. Habíamos hablado también de cómo se incrementan estos datos entre el 2022 y el 2023, llegando alrededor de 86,000, lo que se conoce como la ruta pobre, pero quizá esta visibilización que ha tenido el Darién nos ha hecho olvidar de que la geografía para llegar a la frontera de México y Estados Unidos, que es el punto final, digamos, del trayecto, implica todavía un largo recorrido por Centroamérica y México, ¿no? Y acá justo lo que nos trae este debate en torno a lo que pasa con los ecuatorianos. Si nos sorprendemos de los datos de ecuatorianos que han pasado por el Darién, que a la cifra, a la fecha también entre el 2021 y abril del 2024, ya son alrededor de 96,000 ecuatorianos que han pasado por el Darién. ¿Es la nacionalidad con más son migrantes? Venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Okay. Son los 3 grupos que más pasan por el Darién. Pero si vemos los datos, en cambio, de migrantes en situación de irregularidad, que es lo que miden los estados. Pero si vemos esos datos para México, justamente las personas en situación irregular en tránsito por México, la cifra sube a 131,000 ecuatorianos, ¿no? Entonces esto nos dice, ¿en qué periodo estos 130,000? Nuevamente, el periodo 2021 a 2024, marzo del 2024. Toda esta información es en el mismo periodo. Aquí lo increíble del caso de México es cómo estos datos de migrantes irregulares por dicho país se disparan desde el 2022, ¿no? Teníamos cifras de irregulares de entre menos de 1,000 hasta el 2020. En el 2021 sube a 1,300 y en el 2022 sube a 22,000, de 1,300 a 22,000 y el 2023 a 70,000, ¿no? Entonces todos los datos confirman esto que hemos hablado acá y que por suerte algunas radios como esta han puesto en el tapete este drama, que el presidente lo niega, ¿no? Recuerden que el presidente dijo que fue el único se han reducido. que se ha reducido, que ya no están pasando por el Darién, en lo cual es mentira. Los datos a marzo siguen subiendo, hay 9,000 personas que pasan por el Darién. Lo que pasa es que se diversifican las rutas. Los que menos tienen siguen yendo por el Darién. Otras personas, que hemos dicho, van por avión hasta Centroamérica, sobre todo El Salvador, y otras personas que tienen visa llegan hasta México, directamente a Estados Unidos, depende del perfil del migrante. Entonces, acá lo complicado que acarrea no tener un consulado,
Primero para las personas que están viviendo, trabajando, estudiando en México. ¿Qué pasa si a una de ellas se le caduca el pasaporte, por ejemplo, Jacques? ¿Qué hace ahí? ¿Tiene que viajar a Guatemala sin pasaporte tampoco? Guatemala, me viajo a Houston, pido apoyo a los otros consulados. Lo grave que es pedir ayuda a organismos internacionales cuando esto es un derecho que tienen todos los ecuatorianos por Constitución. Ramiro hablaba justamente de las bondades de la Constitución del 2008, pues en temas de movilidad humana, mucho más, y todavía sigue siendo muy estudiada en los centros académicos de derecho constitucional por su avanzada ciudadanía universal y todo lo que también hablamos. Y también tienen el derecho a la protección en el tercer estado, que esta protección por la Convención de Viena, por nuestra Constitución, le dan las oficinas consulares. ¿Quién va a hacer esa atención para trámites? ¿Cuántos ecuatorianos están actualmente? ¿Se tiene ese registro en México, por ejemplo, tratando de llegar hasta los Estados Unidos? Eso es lo que te digo. Los de tránsito son 131,000 en estos 4 años. Solo en el 2024. ¿No han logrado todavía pasar la frontera? Los datos es en ciertos lugares del Estado mexicano van capturando a migrantes en situación de irregularidad. En el 2024, 36,000, 37,000, solo de enero a marzo, ¿no? Entonces acá la gran preocupación justamente es con toda esta población en tránsito, ¿no? ¿Y cuántos de ellos terminan siendo deportados? ¿Hay tal vez un porcentaje, un número de personas que regresan? Muy buena tu pregunta. El dato entre las personas que están en situación irregular, que son estos que te digo, más o menos 130,000, versus los deportados, los que se llaman los devueltos, como llaman ellos, no llegan a los 5,000, ¿no? Entonces, y eso mismo pasa, las mismas estadísticas pasa con Estados Unidos, entre los que se entregan en la frontera versus los deportados, porque los estados no tienen la capacidad de deportar a cientos de miles de migrantes de todo el mundo. No estamos hablando solo de una nacionalidad. Imagínense en qué pasa con todo el análisis del mundo. Y hay cifras de las personas que con sus documentos en regla se van supuestamente de turismo y no vuelven. Sí, claro. O sea, mucho de esto pasa, por ejemplo, para Europa. Recuerden que con Europa también tienen estos programas de trabajo circular, con convenios a través de convenios entre España, el Reino de España y Ecuador. Israel ahora también. Vamos a mandar a 25,000 ecuatorianos. Hay que ir a investigar a ver si realmente es, y no vuelven, ¿no? La gente acá, los que pueden, nadie quiere quedarse en este país. Justo una de las estadísticas que sacó hace poco la OIM, hablaba que como el 60% de los ecuatorianos señaló si tiene posibilidades de irse y recursos, se iría del país. El 60% se están yendo familias completas. Pero volviendo al tema consular nuevamente, el tema de migración en tránsito es algo que siempre ha pasado, ¿no? Que México ha sido, por su lugar en la geografía de nuestra región, un lugar de tránsito de cientos de miles de migrantes, no solo de centroamericanos, sino de otras nacionalidades. En su momento el Ecuador, haciendo análisis prospectivo, fue el único país de Sudamérica que tuvo un consulado para la protección de migrantes en tránsito. En el 2010 Ecuador puso un consulado en Tapachula. La gente decía, ¿por qué pones en Tapachula? Justo yo en ese momento tuve la fortuna de estar sirviendo a mi país en el servicio consular. Era justamente porque haciendo unos análisis históricos y prospectivos sabemos que los flujos migratorios más que bien están transitando por ahí y es necesario ese apoyo consular, ¿no? El tiempo nos vuelve a dar la razón y obviamente este consulado fue retirado en el gobierno de Lenín Moreno, como otros que también estaba, porque hay que plantear los consulados como una red de servicios, no se puede estar en todos los países. Jacques, ahora, creo que un tema no menos importante y que podría ser también como un punto de partida para empezar a combatir ilícitos es, digamos, la forma en la que llegan los migrantes, tanto ya sea por el Darién o por vía aérea, hasta sus destinos, y es la intervención de los denominados coyoteros. Ahí hay una economía irregular, ilegal, que seguramente debe mover una cantidad impresionante de dinero.
lucrando de la desesperación de esta gente que, como tú bien dices, lo que busca es a como dé lugar salir de acá. No, yo eso nos va a faltar un programa entero para este tema. Como te decía, yo ahora estoy con un equipo haciendo una investigación justamente sobre migración en tránsito en 3 puntos de la región, la frontera Chile-Perú, Colombia-Panamá y Estados Unidos-México, y justo yo estoy coordinando en la frontera México-Panamá. Los datos estábamos ya sacando alguna información en torno a lo que señalas, lo jugoso que implica la migración en tránsito por estas vías es indescriptible. Recuerda que las 3 grandes actividades ilícitas que más dinero mueven son el tráfico de drogas, de armas y de personas. Y ahora con una de las preocupaciones se está dando en este momento en torno a las declaraciones del actual presidente electo de Panamá, que señaló que va a cerrar la frontera, ¿no? Esto implica ya un embotellamiento justo en Necoclí, en la frontera entre Colombia y Panamá, en el lado colombiano. Ya las autoridades locales salieron a decir su preocupación si ya de por sí está desbordado, ¿no? También hay que entender que mucho de este incremento de migración no solo se le debe a los temas nacionales internos de cada país, sino también a los famosos efectos llamados. La gente sabe, por ejemplo, que va a haber elecciones en Estados Unidos, saben que hay una posibilidad de que vuelva Donald Trump, y que se endurezca más. También sabían de esta posibilidad de estas declaraciones de Panamá, entonces la gente también trata de llegar antes de que se endurezca. Finalmente hay una serie de mafias, como tú señalas, de redes que les cobran por todo, ¿no? Por ejemplo, solo un dato, otro rato conversamos de lo del Darién. Muchos migrantes tienen unas manillas de colores, dependiendo de cuánta plata tienes, cuánto pagas, cuánta protección te dan y cuánto te gastan, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de migrantes asiáticos que contratan a migrantes africanos o haitianos o venezolanos para que les carguen las maletas. O sea, dentro de la precariedad también hay una diversificación, y lucran por todo, ¿no? Les cobran hasta el agua, hasta pasar por ciertos lugares, la carpa, cada tramo hay un cobrador. En fin, en otro momento hablamos de ese tema porque eso nos da muchísimo para hablar. Increíble. Qué terrible. Muchísimas gracias, Jax. Muy gentil por acompañarnos y siempre contarnos de estas cifras que nos dejan con escalofrío de saber cuántos ecuatorianos han abandonado nuestro país. Muy gentil. Muy amable.